Queridos amigos de Edificando en la Fe, una vez más vuestro hermano en el Mesías Jesús, Edwin Mauricio Alza, para compartir con ustedes en esta ocasión bajo el título Las denominaciones no son necesarias. La Iglesia evangélica, heredera de los reformadores del siglo XVI, está conformada por muchas denominaciones. La mayoría de ellas tienen como origen común el seno de la Iglesia anglicana o catolicismo inglés. Por ejemplo, de allí vienen la Iglesia metodista, la Iglesia de la Santidad, la Iglesia pentecostal, que procede también del metodismo mayormente, las iglesias presbiteriana, por ejemplo, y otras más. Es comprensible que en la mente de los asociados de estas nuevas denominaciones procedentes del protestantismo, en la mente de estos asociados, de repente es comprensible que esté la convicción para ellos que ser cristiano significa pertenecer a cualquiera de estas instituciones o denominaciones y tener celo por ellas. Después de todo, la denominación que ganó la popularidad desde el siglo III fue la Iglesia Católica Romana, una gran denominación, la que con un sistema violento y férreo dominó el mundo occidental en forma de monopolio religioso por más de 1200 años hasta la Reforma Protestante. ¿Se imagina qué pudo hacer en 1200 años? ¿Se imagina qué tipo de corrupciones pudo inclusive infligir a aquellos códices que estuvieron bajo su supervisión? Esto es para pensar. Esto es para meditar. Las denominaciones nacieron, las que tenemos al día de hoy, mayormente de divisiones de otras más antiguas. Algunas de esas divisiones tuvieron motivaciones egoístas, es cierto, pero otras con intenciones más bien restauracionistas, o sea, de restaurar la visión perdida por sus antecesores. Casi siempre las denominaciones quieren reclutar al converso para que milite según su intrincada forma de vivir la religión. Algunas denominaciones someten al que es captado a una instrucción para que le quede claro cómo desea la denominación que este converso o captado actúe en la vida diaria. Otras simplemente esperan de repente absorber a este iniciado, a este recién convertido que le llaman, absorberlo por la presión de grupo poco a poco. Ese también es un método. Hay denominaciones que permiten a sus miembros tomar decisiones propias de acuerdo a su conciencia, en la mayoría de cosas, claro, con las consabidas pérdidas de membresía, debido a que el individuo llega a entender, pues, que no necesita una denominación para pertenecer al cuerpo de Cristo. Es decir, cuando en varias denominaciones se ha dado ciertas libertades y de repente se ha dejado que sea el criterio personal del creyente el que guíe su vida, entonces el creyente, muchos de ellos han dicho, bueno, pues entonces si no hay ninguna presión, entonces yo puedo ser creyente en mi casa, y así. Ahora, pero también existen las otras denominaciones, las que se dan cuenta que necesitan decidir por el creyente y no dejar estas cuestiones, estas decisiones personales de la vida diaria a la conciencia del individuo.
¿Por qué hacen eso? Ellos en realidad, como se dan cuenta que en realidad tienen ellas que decidir por el creyente, lo hacen así para mantener cautivas a las personas. Porque estas denominaciones saben que el éxito libre de éxodo, o sea, ese éxito para mantenerlos unidos y que no se vayan, es la dictadura. No se debe juzgar mal a los adeptos de estas denominaciones, porque a final de cuentas, si ellos permanecen allí, aún de repente muy a pesar de su dolor o de las molestias que le causa continuar allí en el grupo, no se los debe condenar drásticamente porque, como digo, a final de cuentas son el producto de un adoctrinamiento alienante. Es decir, han trabajado con ellos, se han dado el tiempo y les han inculcado cosas que los hacen dependientes de ese grupo específico, aunque ese grupo le cause algún tipo de perjuicio al individuo o a la familia que asiste a tal denominación. Entonces, recordemos que la iniciación en una religión es como hacer que la persona vuelva a ser niño y aprenda todo de nuevo. Costumbres religiosas, por supuesto, más que todo. Esto prepara al individuo para que se someta a cosas de lo más ridículas que se dan en denominaciones. Por ejemplo, existen denominaciones donde una mujer debe dejar de usar desodorante o perfume. Es espantoso. En otra denominación no puede bautizarse hasta que le crezca el cabello. Si lo tiene de repente solo cubriendo su nuca, se requiere pues que crezca más y no se le va a permitir bautizarse de otro modo. O los varones deben prometer, por ejemplo, no usar barba jamás. Sí, he conocido tales denominaciones. Cuando llegan a ser miembros de esa denominación, se les dice que deben usar camisas de mangas largas y corbata, eso sí, para los servicios. Porque las camisas de mangas cortas son para ellos mundanas, propias de una persona de repente no espiritual. Son mundanas para algunos. El miembro que rehúse someterse perderá sus derechos y recibirá el menosprecio de la comunidad. La hermana, por ejemplo, puede ser mal vista si usa ropa deportiva, digamos que es una profesora, y para entrenar a sus alumnos, o es estudiante para ser profesora, entonces tiene que utilizar algún tipo de ropa deportiva, que llaman algunos buzo. Entonces, para aprender esto o ya ejercer y entrenar a sus alumnos, o si participa, por ejemplo, ya vamos a otra cosa, si participa de algún tipo de festividad. No hablamos de una festividad religiosa necesariamente, sino algún tipo de festividad. Si esta hermana recorta algunos centímetros de su cabello, ¿no?, entonces eso es condenable por esa comunidad. Si se lo recorta los cabellos que caen a la espalda, o si es adelante un poco, ¿no? Si recorta unos centímetros, pues eso ya está diciendo que ha defeccionado. O si no diezma, los señores de la denominación, lejos de averiguar el por qué no lo hizo, o lejos más bien de juzgar si esta persona es avara o no, porque la avaricia es la que uno debe en realidad ver, observar si hay avaricia para que eso sea corregido, pero no, algunos simplemente dicen esa persona no reporta ningún ingreso, así que vamos a juzgarla, vamos a quitarle privilegios, etc. Seguramente algún dirigente dirá que no obliga a nadie a ser miembro en su denominación. Sí, algunos dicen, no, pero aquí no obligamos a nadie a ser miembro de esta denominación.
Pero lo cierto es que exigir lo que Dios no exige es caer bajo los ayes que Jesús pronunció contra los fariseos. ¿Por qué? Porque es hacer tropezar a los gentiles. Amigos queridos, lo cierto es que si no existiera ninguna denominación de las que existen el día de hoy, si ninguna denominación existiera en la tierra, el cuerpo de Cristo sí existiría. Recordemos que en la Biblia el mínimo para que la iglesia sea una realidad es la reunión de dos familias que se reúnan para adorar a Dios e inviten a un hermano apto para enseñar, y así estudian la Biblia y son pastoreados a partir de lo que está escrito. Pero alguno que tiene la mentalidad totalmente denominacional, ellos entonces entienden que la palabra, el mandato o esa recomendación que debemos recibir si queremos ser obedientes a Dios. En el libro de los Hebreos se nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Algunos han tomado esa costumbre no es buena, sino más bien dice allí que entendiendo que aquel día, aquel tiempo peligroso se acerca, entonces debemos reunirnos y debemos congregar para que no seamos endurecidos de repente por estar alejados de lo espiritual. Porque el mundo no deja de enseñar la mundanalidad y el pecado. Ahora bien, pero cuando dice no se dejen de congregar, si eso lo entendemos que donde quiera que estén dos o tres reunidos, en el nombre, en la autoridad de nuestro Señor Jesús, de quien es la congregación, así como de Dios nuestro Padre, porque es la iglesia de Dios y es la iglesia de Jesús, el Mesías. Ahora bien, no está hablando allí de una denominación. Cuando dice que debemos congregarnos, o no debemos de congregarnos, que viene a ser lo mismo, no debemos dejar de congregarnos. Entonces, allí nosotros debemos entender que no se está hablando de denominación, sino de la reunión de los creyentes para la edificación en lo espiritual, mis queridos amigos. Algunos pensarán enseguida en su denominación. No dejar de congregarse es no dejar de ir al edificio que han alquilado o han comprado para efectos de conformar una congregación. Pero no es eso lo que está diciendo originalmente el mensaje. El mensaje original es: no dejen los creyentes de reunirse para edificación espiritual con alguien que les pastoree en el sentido espiritual considerando la Biblia. Un hermano espiritual, conocedor de la Escritura, es el que pastoreará a estos creyentes. Queridos hermanos y amigos, ¿ven ustedes cómo algunos estarán reclamando? Que yo no estoy diciendo, por supuesto, y aclaro este punto, no estoy diciendo que una denominación que en realidad respete al miembro de la iglesia no sea buena, que Dios no se agrade de eso. ¿Cómo no? Si hubiera una denominación que más bien buscara la gloria de Dios y buscara servir al creyente, pues magnífico. Pero de otro modo, en realidad, la meditación del día de hoy es para que entendamos que si no existiera ni una sola de las denominaciones de hoy, igual los creyentes se reunirían para considerar lo espiritual y serían pastoreados por creyentes sabios que conocen la palabra de Dios, que conocen la Escritura, que conocen la Biblia. Y se centrarían, por supuesto, en la base que es nuestro amado Salvador Jesús, los profetas y los apóstoles. Mis amados hermanos, como decimos que en realidad la iglesia es la reunión de dos, mínimo, creyentes que se edifiquen en la fe del Mesías Jesús, y qué bueno sería que una denominación hiciera lo correcto. Hasta la próxima, mis queridos hermanos, edificando en la fe.